¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de jueves. Me da muchísimo gusto saludarles y hoy vamos a poner en la mesa de debate el tema de la manipulación de la opinión pública desde las redes sociodigitales. Muchas preguntas alrededor y es que pues tenemos ya varios años reparando en el tema porque esto no es inocuo, hay que decirlo. Y las preguntas sobre la mesa, ¿qué riesgos hay para las democracias de esta nueva forma de, entre comillas, comunicar con narrativas falsas creadas desde cuentas o intereses que a veces ni siquiera detectamos? Estas narrativas digitales podrían tumbar gobiernos o por lo menos deslegitimarlos. ¿Cómo influyen en las elecciones, por ejemplo, narrativas a todas luces falsas? Y lo más importante, ¿qué responsabilidad tienen plataformas como Twitter o Facebook de que estas justamente narrativas atenten contra gobiernos, ciudadanos y presidentes? ¿No hay nada que hacer a nombre de la libertad de expresión? En fin, pues dejo todas estas preguntas a todas luces polémicas, pero que pues abren la reflexión. Así es que para intentar responderlas y todavía ahondar en el tema, pues me da muchísimo gusto saludar a dos integrantes del laboratorio Tlatelolco. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, ustedes forman parte de este programa de estudios de la democracia y la justicia en la UNAM, el PUETS, ¿no? Claro. ¿Sí lo dije bien, correctamente? Sí, Programa Universitario en Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Perfecto, efectivamente. De la UNAM. Pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotras en Debate 22. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es este Lab Tlatelolco? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Cuéntanos, Pavel. Sí, pues el Tlatelolco Lab es una iniciativa justamente dentro del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, que se encarga de hacer análisis de procesos democráticos en entornos digitales. Sabemos bien que la realidad, pues, en la complejidad que ha adquirido en nuestras sociedades contemporáneas, implica ponernos a repensar las maneras en las que nos aproximamos a interpretarla, a conocerla, a analizarla. Entonces, el Tlatelolco Lab nace justamente con esa visión, la visión de no aislar la digitalidad, los medios y la realidad, ¿no? Sino como una visión más interdisciplinaria. Nos aproximamos a estos fenómenos a través justamente de la interdisciplina, en algo que denominamos estrategia metodológica multicapa y multiplataforma. Tenemos, como decía, por un lado las redes sociales, ¿no?, que constituyen la esfera digital. Tenemos el ecosistema mediático, al que denominamos capa mediática, cómo se construyen los discursos en los medios, principalmente corporativos, aunque también están los medios públicos. Y tenemos en última instancia pues la realidad, ¿no?, la realidad física, las marchas, las manifestaciones, los procesos judiciales, ¿no?, la parte jurídica. Interesante. O sea, todo eso confluye en los análisis que ustedes hacen. Claro, y tenemos principalmente 4 enfoques analíticos. La disputa de narrativas, es decir, cómo se confrontan políticamente los discursos que han de posicionarse justamente para dar cuenta de la realidad. Procesos de desinformación, lo que tratamos es de dar cuenta de cómo se articulan estas campañas, mucho en el sentido de las disputas de narrativas, para tratar de manipular o tergiversar la apreciación de la realidad. Y la economía política de los medios, ¿no?, que eso es los intereses detrás de quienes forman o comunican los discursos que justamente nos permiten aproximarnos al sentido común, ¿no?, de las personas. Y por último, las culturas políticas, cómo piensan las personas, cuáles son sus intereses, sus expectativas de la vida en sociedad. Pues vaya chambota la que tienen ahí, o sea, no solamente son leer gráficas y, o sea, porque normalmente cuando yo vi los hilos que compartieran en la cuenta del PUETS, de la UNAM, pues sí, vemos nubes de cómo se expanden ciertas narrativas, etcétera, y pensamos que solamente son pues gráficas, ¿no? Sí, entonces hacen toda una aproximación. Antes de entrar en materia, Martín, ¿qué ven a partir de todas estas capas? Porque no es solamente ver las redes sociodigitales, están hablando del ecosistema mediático, dicen claro, que son medios privados, ¿no?, los corporativos, públicos incluso. ¿Qué están viendo en este momento en donde, pues hoy un programa como este es uno de los miles más que confluyen en el espacio mediático? Sí, claro, pues o sea, algo que hemos investigado y es a lo que nos hemos dedicado últimamente es
a ver cómo estas distintas narrativas, ¿no?, están presentes en todos estos medios, ¿no?, que ya comentó Pavel, ¿no?, cómo estas narrativas se construyen o se amplifican en ciertos medios, ¿no?, por ejemplo en redes sociales, y cómo hay resonancia con lo que se expresa en los medios corporativos de comunicación, y tratamos también de identificar cómo permea todas estas narrativas y todas estas discusiones hacia la capa física, ¿no?, hacia la realidad misma. Y sí, como mencionas, pues sí, no nada más es hacer gráficas, ¿no?, y publicarlas en Twitter, sino atrás de esos hilos pues está el trabajo de todo el laboratorio, ¿no? Entonces, o sea, tenemos antropólogos, sociólogos, físicos, computólogos dentro del equipo, y pues es el trabajo colectivo de todo el laboratorio lo que nos permite pues tener una interpretación o intentar hacer esta interpretación más amplia, ¿no?, de lo que está sucediendo. Sí, me parece muy interesante, y si les parece, miren, para entrar en materia, aquí ustedes publican este hilo que fue el 15 de junio, que fue muy, muy interesante, elecciones y el narco, ¿no? Realidad o narrativa orquestada. Y todo esto tiene que ver con un estudio que ustedes hacen respecto a cómo se posicionó toda esta narrativa poco antes de las elecciones de este año, asegurando que el presidente tenía vínculos con el narco, que estaba protegiendo a narcotraficantes, lo mismo que su partido Morena. ¿Qué detectaron ahí, Pavel? Pues principalmente localizamos que durante un periodo de observación de 5 días antes de la elección, comenzó a repuntar o a surgir en redes sociales hashtags asociados a apuntar esta idea, ¿no?, a apuntalar esta idea. Narcopresidente, Morena narcopartido, algunas variantes, ¿no?, pero principalmente estos. Nos pareció muy curioso, y el equipo cuantitativo del laboratorio se puso a analizar cómo era el comportamiento en Twitter principalmente, que tenía que ver con una amplificación del mensaje, ¿no?, a través de pues, cuentas con comportamiento anómalo, que si quieren ahorita Martín puede entrar en los detalles un poco más técnicos, pero eran cuentas con comportamiento anómalo, ráfagas de tweets o de retweets, de interacciones para pues, justamente posicionar las narrativas en la red. Y paralelamente descubrimos que en ese periodo de observación que surgieron también muchas columnas de opinión, artículos en medios corporativos principalmente, y tanto nacionales como internacionales, donde los columnistas precisamente apuntalaban también esta idea, ¿no?, de que había una especie de connivencia o pacto de impunidad entre el presidente de la República, su partido, y el crimen organizado. Todos ellos, digamos, en el marco del proceso electoral apuntaban a diferentes hipótesis. Íbamos desde las más absurdas, como que era una dictadura, no una narcodictadura ya, que estábamos en ciernes de una narcodictadura, hasta pues precisamente que las visitas a Badiraguato del presidente constituían la prueba más fehaciente de este supuesto pacto político electoral para ganar o para que Morena avanzara territorialmente en las victorias electorales. Ya, ahí en ese caso, Martín, a ver, me parece muy importante lo que dice Pavel, porque hemos hablado también con otros laboratorios y pareciera que todo se remite a lo que tú dices, estas cuentas anómalas, bots o como querramos llamarles, pero no necesariamente. Ahí es en donde ustedes expanden, ¿no?, este análisis cuando se van a los medios corporativos y a otro tipo de estrategias que ya empiezan a conformar opinión pública. ¿Qué vieron ahí? Porque pues lo que yo veía en el hilo que ustedes publican ya dan nombres y apellidos, ¿no? O sea, no estamos hablando de bots nada más. Sí, claro. Entonces, o sea, en esta parte de las cuentas y redes sociales, o sea, sí es importante evidenciar, ¿no?, que existen estas estrategias, ¿no?, de amplificación o de manipulación de tráfico, ¿no?, y que intentan, pues posicionar narrativas específicas, ¿no?, como lo que vimos, o sea, estos hashtags de Morena, narcopartido, narcopresidente, o sea, no surgen de manera espontánea, ¿no?, sino que surgen en relación con otros hashtags y en relación a una actividad intensa de estas cuentas, ¿no? O sea que, ya, perdóname, ¿hay manera de detectar quién prendió la mecha? Pues no. Sí hay maneras, o sea, con la forma en la que podemos recopilar datos, o sea, y es una de las virtudes y de las debilidades de la plataforma Twitter, ¿no?, que justo últimamente ha tenido como toda esta nueva política, ¿no?, de abrir datos, ¿no?, para la investigación, etcétera, pero también, bueno, y eso es lo que nos permite identificar cuáles fueron las publicaciones, con qué tipo de palabras en este periodo de tiempo, ¿no?, y sí podemos identificar cuáles fueron los tweets que pudieron detonar estas narrativas. Y mencionaba que también es su debilidad porque esta apertura
también permite automatizar cosas o realizar como este tipo de estrategias, ¿no? Entonces, relacionándolo con lo de los medios de comunicación, o sea, vemos esta sincronicidad entre la actividad, ¿no?, de estas cuentas, impulsando estas narconarrativas en redes sociales, y al mismo tiempo tenemos a estos medios de comunicación corporativos y algunos de estos periodistas que pues ya sabemos quiénes son, ¿no? Están sí, los ahí. tienen ustedes ahí. Sí, De hecho, hicieron un tendedero. Estamos viendo ahorita sí. las imágenes porque, pues como yo decía, ponen nombre y apellido, Sí. dan medios y luego dan pues nombres de periodistas que, a ver, aquí habría que preguntarse si confirman o preguntan, porque yo creo que ahí es en donde está el detalle. Exacto, ¿no? Sí, y es justo un punto importante, ¿no? Y que también muestra la interdisciplina dentro de nuestro equipo. O sea, no nada más nos vamos a recopilar datos, sino de manera pues manual, ¿no? Si quieres. Tenemos esta otra parte del equipo que se dedicó a monitorear las columnas en estos distintos medios de comunicación, y no solamente a monitorearlas, sino también a analizarlas, ¿no? Entonces tenemos esta otra parte del equipo que hizo un análisis crítico del discurso de estas columnas, de estos reportajes, identifican el uso sistemático de varias falacias, ¿no? O causas, simplificando las causas de un problema estructural, ¿no?, como es la violencia en nuestro país, haciendo alusiones a supuestos, ¿no?, rumores, o sea, no hay no ponen las pruebas claras, ¿no?, así para simplificarlo de alguna forma, pero sí notamos un uso sistemático de falacias, de rumores, de me dijeron, ¿no? Y eso es en todas las columnas que pudimos monitorear. Y no solamente es en las columnas de estos periodistas, ¿no?, que a título personal pueden pues tener sus propias opiniones o decir estas declaraciones, sino que también estos medios de comunicación le dan espacio a políticos, ¿no?, que van y también apoyan o ayudan a amplificar todavía más estas narrativas, ¿no? Entonces ahí vemos cómo hay una sincronicidad entre lo que pasa en redes sociales y en lo que también pasa en los medios de comunicación corporativos principalmente. Ya, y bueno, yo creo que una de las cosas más importantes, y se los quiero preguntar ahora después de la pausa, tiene que ver con este otro nivel o esta capa en la que ustedes están investigando, porque la gran pregunta es, toda esta narrativa que apuntalaba y señalaba y acusaba directamente a que el presidente y su partido pues estaban vinculados con el narcotráfico, digo, realmente una acusación bastante grave y delicada para lo que se necesitan pruebas, digo, sobre todo después de todo lo que hemos vivido sexenios atrás, ¿no? La gran pregunta es si esto realmente tiene un impacto más allá de la hermana república de Twitter, la república de los odios de Facebook, ¿no?, de todo el espacio sociodigital, o se queda ahí. ¿Cómo construyen sentido? ¿Cómo contribuyen a la formación de la opinión pública? Si les parece, lo respondemos después de esta brevísima pausa. Volvemos, estamos conversando sobre narrativas sociodigitales que manipulan a la opinión pública. Regresamos. Bien, pues volvemos. Estamos conversando con Pavel Pérez y Martín Sumaya. Ambos son integrantes del Laboratorio Digital Tlatelolco de la UNAM. Y pues decíamos antes de irnos a la pausa, ¿qué tanto influyen estas narrativas digitales, ¿no?, ya a ras de piso? Porque aquí lo interesante es que ustedes están trabajando en varias capas y una de ellas tiene que ver con eso. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo saben que esto de lo que estamos hablando, la narrativa del narcopresidente, narcopartido Morena, realmente afectan, pues, ¿no?, en la toma de decisiones? Mira, para comenzar con el análisis de la capa física, por ejemplo, durante este estudio recuperamos las observaciones sobre la opinión de políticos de oposición, ¿no?, que intentaron posicionar esta narrativa a través de diferentes espacios, Twitter mismo, declaraciones públicas en la calle, etcétera, ¿no? Eso, digamos, es como la forma en la que recuperamos también cuáles son en la capa física los posicionamientos que se empiezan a crear, digamos. Las redes y los medios son como los elementos que suelen amplificar, ¿no? Cada narrativa suele tener su espacio, digamos, más endémico, pero nosotros también analizamos el comportamiento a ras de cancha y, por ejemplo, uno de los hallazgos que podemos
ahorita inferir, es que no triunfó, no tuvo eco la narconarrativa por el avasallador triunfo que tuvo el partido que intentaban golpear a través de estas narrativas. Pero también nos vamos un poco más allá, o sea, en el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad hacemos trabajos de mayor profundidad o de mayor alcance que tienen que ver con las culturas políticas, cómo se moldea el pensamiento, la subjetividad de las sociedades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la encuesta nacional sobre culturas políticas que pueden consultar en la página del programa, donde precisamente se ve si el mexicano es más individualista, menos individualista. Tiende más a la cooperación o tiende más un poco a la individualidad, ¿no? Mientras no me afecte en mi pequeño metro cuadrado, todo lo demás no importa. Pero lo que sí queremos rescatar es que es muy peligroso que ciertos discursos... ¿Qué vieron ahí? Perdóname. O sea, ¿cómo es el mexicano? Pues contrario a lo que se puede pensar, por ejemplo, en la encuesta nacional de culturas políticas, pues vimos uno de los grandes hallazgos fueron esos, que tiende más a la cooperación, tiende más a la comunidad, que todavía el mexicano se asume como una persona más orientada a lo colectivo menos individual, que a lo individual, ¿no? Y que también entendemos que tiene que ver con un proyecto cultural del neoliberalismo, ¿no? Como sistema de las últimas, por lo menos 3 décadas. Pero también tenemos, por ejemplo, estudios sobre la CENTE, ¿no? Sobre cómo es la vida democrática al interior de esta organización. Es decir, el Tlatelolco Lab está un poco más orientado a este análisis de las 3 capas, pero el programa en general, el objetivo es justo ver cómo se desarrollan estos procesos democráticos y antidemocráticos, porque hay que decirlo, ¿no? Justamente estas narrativas artificiales, pues lo que buscan es desincentivar la participación, generar miedo, ¿no? Golpear o manipular de alguna forma el proceso electoral. Que ahí es donde se pone la gran pregunta, Martín. Pues tenemos mucho tiempo y hemos visto varios casos en donde Twitter, Facebook, por ejemplo, pues son plataformas que han impuesto narrativas para posicionar una candidatura presidencial, para influir en elecciones. El caso de Estados Unidos creo que es el más claro con Donald Trump. Y la gran pregunta, y lo decía al principio del programa, es ¿hasta dónde, a nombre de la libertad de expresión, y digamos, cuál es la responsabilidad de estas plataformas que están permitiendo que esto suceda, ¿no? Sí, claro. Pues, o sea, en particular Twitter, ¿no? Es una red social o una plataforma en la que, pues también según lo que hemos podido investigar de ella, es que el conflicto, ¿no? El conflicto entre gente, ¿no? Entre personas, la animadversión de unos entre otros es como lo que reina, ¿no? La República de los Odios. La República de los Odios, sí, ¿no? Por supuesto. Y justo como todas estas fuerzas políticas o estos otros intereses, o sea, en el caso paradigmático de Donald Trump, pues lo que fueron construyendo pues de manera sistemática fue toda esta idea de la xenofobia, los discursos de odio, ¿no? La derecha, pues la ultraderecha, ¿no? Y todo, o sea, fueron construyendo como este piso, ¿no? Este sentido común, para que después pudiera llegar, pues bueno, para que llegara Trump y al mismo tiempo pues de hacer ese impulso. Y sí, como mencionas, pues el papel de las plataformas es importante también de reconocerlo, ¿no? O sea, si bien nosotros, o sea, de manera voluntaria estamos participando ahí, también hay una responsabilidad de estas plataformas prestando de alguna forma este servicio, ¿no? Pues con los usuarios, ¿no? Y bueno, en este tema, ¿no? De cuál es la responsabilidad de las plataformas, pues sí le paso la bola a Pavel, porque él es uno de los autores de un decálogo de derechos digitales que estamos también trabajando en el laboratorio. Muy bien, ¿de qué se trata ese decálogo y a dónde apunta? Sí, bueno, hemos detectado como una de las problemáticas más urgentes precisamente el gobierno corporativo que tienen las plataformas. Como comentaba Martín, se han convertido... Un gobierno corporativo. Un gobierno corporativo. Es decir, un cogobierno, ¿no? Es decir, se rigen estrictamente por reglas mercantiles o corporativas, ¿no? Que es la mecánica de una empresa. Y si bien es cierto que se constituyen como una empresa, también lo que decía Martín es muy importante, ¿no? Se han convertido en el nuevo espacio de debate, en la nueva ágora pública digital. Y donde concurren las voces, pero también donde también se muestran los nuevos mecanismos de censura, por ejemplo. ¿Qué nos podemos esperar si el propio presidente de los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, pues fue censurado inmediatamente en cuanto hubo un criterio de las personas que administran Twitter para decir este contenido no es
responsable, no es O la no es guerra en veraz. Ucrania, ¿no? Que se censuraron todos los medios rusos, Todos por ejemplo. Y entonces encontramos que pues este nuevo espacio de discusión pues no es tan equitativo y no es tan libre como podríamos pensar. Entonces, ante esa responsabilidad social que tienen en nuestras democracias, una preocupación muy importante del laboratorio ha sido cómo pensar o repensar la regulación, cómo intervenir la regulación para garantizar o para dar certeza a los ciudadanos, ¿no? Para darle una protección a sus derechos fundamentales, a pesar de que tengan Que esa da miedo, característica. ¿eh? O sea, sí debo decir que da un poco de miedo porque es decir, a ver, ¿quién regula y quién pone orden? O sea, no puede ser de ninguna manera un gobierno, ¿o sí? Una decisión privada, no, o sea, lo que nosotros justamente es un problema. Queremos balancear sabemos que las tentaciones autoritarias por parte de los estados están presentes, ¿no? De querer controlar el flujo de la información para sus intereses, pero lo mismo podemos argumentar de las plataformas. Muchas de las grandes plataformas tienen más recursos que muchísimos países, por ejemplo, de América Latina. Entonces, en ese sentido, con el objetivo de, digamos, equilibrar un poco la correlación de fuerzas entre los usuarios, que somos las personas más desprotegidas que usamos estas plataformas, de alguna forma voluntaria, pero de alguna otra forma no, porque ya nosotros no tenemos otro canal. O sea, al volverse, digamos, la vía por la que la comunicación fluye, pues de alguna forma no estás tan libre de optar o no por participar en ellas. Y lo que nosotros estamos buscando con este decálogo, que es una iniciativa del Tlatelolco Lab, es una serie de derechos que queremos establecer a través de modificaciones concretas a la regulación para garantizar la libertad de expresión. ¿Cómo vamos a articular pues, estos mecanismos que nos van a decir qué sí está permitido y qué no? Sabemos que el discurso de odio es condenable y no se debe de permitir. Y ya la ONU por ahí lo condenó y estableció reglas claras, pero pues todo el mundo se lo ha pasado por donde ha querido, ¿no? Sí, y justo es por la falta de mecanismos legales, de regulación. O sea, al ser estas plataformas, pues seguir teniendo esta dimensión de empresa, ¿no? O de empresa, entonces aún están como blindadas, digamos, de alguna forma para hacer caso a estas regulaciones o luego van haciendo modificaciones. Seguramente les ha llegado notificación en Facebook, Twitter, así de acabamos de actualizar nuestros términos y condiciones. Y no puedes seguir al siguiente nivel si no le pones acepto. Exacto, ¿no? Entonces, o sea, justo van saliendo estas regulaciones o estas recomendaciones de la ONU, de diferentes organismos y las plataformas van mutando, ¿no? Continuamente para de alguna forma cumplir con esas regulaciones, pero sin tener como una responsabilidad clara sobre lo que estamos platicando, ¿no? El contenido, la curación del contenido, ¿no? La presencia de ciertos tipos de discursos en sus plataformas, etcétera, ¿no? Y también aquí me gustaría mencionar que si bien las plataformas tienen una gran responsabilidad, también nosotros como usuarios tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Algo que siempre nos gusta repetir, ¿no? Cada vez que nos invitan a platicar es que nosotros como usuarios hagamos un uso crítico también de las plataformas, ¿no? O sea, qué tipo de contenido es el que estamos consumiendo, ¿no? O sea, qué tipo de interacciones estamos teniendo dentro de las plataformas, ¿no? Porque también algo que ha pasado con estas narconarrativas o algunas otras que han surgido es que también apelan directamente a las emociones de los usuarios, ¿no? Y entonces pero uno eso se forma engancha parte del modelo económico de del las plataformas. Modelo también, pues digo, hay que decirlo, la forma en cómo se gobierna, cómo nos enganchamos en cada uno de los discursos políticos y sociales y ahí tú ves, hablas de la responsabilidad, pero luego de pronto también ves a periodistas, y lo digo con todo respeto para mis colegas, pero o sea, ves de un lado y de otro, a favor y en contra, se agarran, se trenzan y yo digo, pues, ¿dónde y es que estamos también, parados, o sea, ¿no? todas estas plataformas hacen uso, o sea, incluso de la naturaleza humana, ¿no? O sea, de nuestros propios impulsos de agarrarnos así, de discutir, de debatir, ¿no? Etcétera. Y eso es justo lo que también ellos capitalizan, ¿no? Por eso, esa podría ser otra de las razones por las que Twitter en particular no hace una intervención así clara o directa con estos tipos de discursos de odio o de dinámicas ahí medio tóxicas que surgen, pues porque también eso les genera tráfico, ¿no? O sea, también ese tipo de dinámicas pues tienen a los usuarios ahí discutiendo, participando, ¿no? Pasando más tiempo en sus plataformas, consumiendo, ¿no? Al final Pero mira, del día. te pongo una pregunta, una reflexión sobre la mesa, ¿no? Antes de concluir, porque ha estado muy buena la conversación, pero tenemos ahí como el tiempo encima. Hablas de todo eso, ¿no? Cómo apelan a las emociones las plataformas.
la llamada época de la posverdad, ¿no? En donde vale más una emoción que una idea, que una razón. Pero esto es digamos que una tendencia que también promueven los propios políticos, los partidos, en fin, o sea, es un problema que no solamente tiene que ver con los intereses corporativos de las plataformas. ¿Cómo le hacemos ahí, no? El tamaño del reto es mayúsculo, o sea, se tiene que afrontar desde nuestro punto de vista desde diferentes frentes de batalla, ¿no? El Estado tiene que tener mejores regulaciones para controlar precisamente las capacidades que ya tienen las plataformas en un tiempo de capitalismo de datos, ¿no? Es decir, la extracción y procesamiento de datos para precisamente generar ciclos de acumulación, ¿no? Vender la información es uno de los recursos más preciados hoy en día, y nosotros damos la información de nuestra vida diaria continuamente sin ninguna conciencia de ello, ¿no? Entonces, digamos, esta pedagogía de la ciudadanía sobre el uso de las plataformas, pero también la sociedad tiene que estar muy consciente de que constituye a su vez ya un poder fáctico, se está erigiendo como un poder fáctico. Digamos, de la década de los 60 para acá se habló mucho del cuarto poder, los medios de comunicación, que todavía son un agente muy importante, pero las plataformas mismas ya se están erigiendo en otro poder que, sin lugar a dudas, ya tiene una repercusión en nuestras democracias, y por eso hay que tenerles mucha atención, investigarlas y regularlas en la medida de lo posible. Pues yo quiero agradecerles, y nada más a propósito de lo que tú dices, me gusta el concepto de capitalismo de datos. Ya en Estados Unidos, a partir de esta prohibición del aborto, bueno, que se quitó esta ley, ¿no? Ya hay algunas diputadas, la propia Kamala Harris, diciendo tenemos que establecer leyes porque esto lo que ha provocado es que las plataformas digitales vendan datos de millones de mujeres, ¿no? Para cuestiones de salud reproductiva, cuestiones de cuidados, ¿no? Entonces parece que son inocuas y no lo son, ¿no? Sí, no. Entonces ahí vienen leyes, puede sentar un precedente, pero yo creo que el tema es muy amplio. Quiero agradecerles de verdad por estar aquí con nosotras en el programa, y bueno, pues los invitaremos cuando esté listo ese decálogo y para seguir discutiendo este tema que yo creo que es muy importante ponerlo siempre en la mesa de debate. Claro, gracias sí, a ambos. Jacaranda, muchas gracias. Gracias, y gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que este programa se sigue transmitiendo por Twitter durante hoy y mañana, pero después se queda en YouTube en la cuenta de N22 Digital. Nos vemos.